55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Parlamento 55, esta producción del Instituto de Investigaciones Legislativas y la Facultad de Humanidades, la Escuela de Humanidades del Tecnológico de Monterrey. Como siempre, es un gusto saludar a quien nos acompaña el día de hoy aquí en cabina. Hoy nuestro invitado es el licenciado Joel Campillo García, secretario técnico de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos y Anticorrupción del Congreso del Estado, y en el micrófono también me acompaña la licenciada Andrea Machoro. Buenas tardes. Lic, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues un gusto compartir, Lic, nuevamente el micrófono con usted y sobre todo pues en compañía de nuestro invitado, el secretario técnico de la Comisión, Joel Igor Campillo. Muchas gracias por la invitación y pues aquí atento a la invitación, a ver qué sale, pero bueno, muchas gracias. Algo bueno seguramente. Seguramente, y más con un par de mujeres tan talentosas como ustedes, entonces gracias. No, al contrario, muchas gracias por haber aceptado este trabajo, a este espacio que lo decimos cada vez, se hace con el objetivo de encontrar un vínculo, ¿no? De establecer un vínculo entre los ciudadanos y el trabajo que se hace en el Congreso del Estado, que como lo hemos recalcado, no nada más es de los legisladores, sino de todo el equipo que los acompaña, ¿no? Que está atrás de ellos. Y eso es importantísimo porque hay una gran confusión sobre lo que son los diputados. Y no es solamente que pasa en Morelos, pasa con todos los congresos locales. Cuando se escoge a una persona para que sea diputado, para que ejerza la labor legislativa, se está escogiendo una persona para que trabaje para todo el estado. No es un presidente municipal chiquito que tenga que hacer gestiones, no es un síndico que tenga que arreglar las cosas legales en lo que se refiere a los municipios. Escogen se tiene que escoger a la persona que se crea más capacitada entre tus iguales para que lleve las preocupaciones de tu municipio, de tu distrito, y que se ven reflejadas en la forma en que se maneja el Congreso. Si en algún municipio se tiene una gran presencia rural, agraria, pues que tu diputado defienda los temas agrarios, ¿no? Si se tiene una situación de violencia, de emergencia en un municipio, es que tu diputado se convierta en la voz de esas personas que quieren que legisles en pro de mejorar las condiciones de seguridad, de mejorar las condiciones de derechos humanos. Esa es la intención, y deja de ser por 3 años, deja de ser parte del municipio para convertirse en la voz del municipio, ¿no? Y esa es una gran confusión que se tiene no solamente en Morelos, sino en la mayoría de los congresos locales. Pues justo como comenta mi compañera Zuli, esto es para que las personas conozcan un poquito más, pero también pues es un formato más relajado, no es tan técnico, así que no te nos pongas nervioso. Perfecto, ahorita me quito el saco. Y nos gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti, dónde naces, dónde vives, qué estudiaste. Ok, yo nací en la Ciudad de México, de papá poblano y mamá sonorense. Nazco en la norte de la ciudad, pero estudié en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde estudié Ciencias Políticas y Administración Pública. Ahí me especializo en Administración Pública. Y pues a la par, durante muchos años, pues me gustó mucho la fiesta y me gustó mucho la música. Entonces también tengo una carrera de producción musical y DJ. Entonces también fui DJ por casi 15 años, en diferentes bares y antros en la Ciudad de México. También me especialicé en temas de transparencia porque estuve trabajando en el Instituto Nacional de Administración Pública en el área de fomento a la cultura de la administración, y en la Facultad de Ciencias Políticas estuve trabajando en el área de educación continua, trabajando específicamente con temas de profesionalización en el área de comunicación, profesionalización en el área de desarrollo de la cultura, y digamos que esos fueron mis inicios, ¿no? Después
Me tocó trabajar afortunadamente en el Senado de la República un par de años, en una comisión de Asia-Pacífico y una comisión sobre desarrollo de las políticas de transparencia e innovación gubernamental. Entonces estuvo también bastante entretenido. Igual, al principio, cuando era muy chiquillo, me llamaba mucho la atención la comunicación. Entonces, a la par, he hecho varios proyectos, básicamente blogs, hablando de política y de deportes. Que son un par de mis fans, de mis hobbies, ¿no? Fan desmedido de los Pumas, de la Fórmula 1. Uno de los momentos más conmovedores, me tocó ver la transmisión en vivo de cuando muere Ayrton Senna y yo lloraba después, así que sí, que no esté muerto, que no esté muerto. Todavía cuando vi el documental, recuerdo estaba en casa y estaba mi hermano y su novia en otro cuarto, y yo estaba viendo el documental en la tele. Habíamos comprado el DVD y cuando exactamente el momento en el que va a chocar, sale mi cuñada en ese entonces, y entra a la sala y yo así con las lágrimas así de no choques, por favor, no choques otra vez. Y otra vez no, otra vez no lo voy a soportar. Y va saliendo ella y me dice que tienes nada, se me metió un choque en el ojo, ¿no? Entonces, ese es uno de mis grandes hobbies, y mis grandes intereses, mucho también los deportes, ¿no? En especial el fútbol americano y las carreras. Entonces, ¿Y practicas algún deporte? En la prepa, fui parte de la selección de voleibol, selección de Pumas. Estuve en el seleccionado panamericano. No fui a los Juegos Panamericanos, pero fui parte de la selección jugando voleibol. Entrené fútbol americano un tiempo. Y pues eso sería más o menos. Juego tenis, y de repente me gusta salir a correr. No me gusta correr mucho, pero no. Salir a caminar. Un poco por salud también, ¿no? Es correcto, sí, ¿no? Ya más por salud que por gusto. Entonces. Y porque además ya también me imagino que el tiempo ahorita no te permite como también otras cosas, ¿no? Es correcto, sí, no, yo que más quisiera que inscribirme en un equipo de fútbol y perderme 2 horas. Exacto. Pero no. Que nadie me localice. Exacto, pero no me dejan, me terminaría colgando de la bandera del Congreso a mi diputada, entonces no hay tiempo para eso. Secretario, ¿y cómo llegas a Morelos? Por una invitación de la diputada Paola Cruz, del 7º distrito. Tenemos muchos años de conocernos, hemos coincidido en diferentes proyectos, y en ese sentido pues se dio la oportunidad para esta legislatura, para este proceso electoral, que invitara como parte de su equipo de trabajo. Y de muchas otras coincidencias que tenemos, pues una fue los temas profesionales, y surgió después de muchas invitaciones para otros proyectos que nos habían concretado en ocasiones anteriores, pero en esta ocasión ya tuve la oportunidad de trabajar juntos, y pues aquí es donde estamos ahora. De origen, ¿qué te motivó a estudiar ciencias políticas? Bueno, cuando niño, a mí lo que me llamaba mucho la atención eran los medios de comunicación, ¿no? Y una parte de los medios de comunicación en ese entonces, pues era el noticiero de la noche, con el licenciado Sabludowski, ajá, y un equipo de profesionales que estaban ahí, un gran equipo. Entre todos ellos había la comentocracia en ese tiempo, pues también eran parte de las figuras, ¿no? A mí, como a muchos otros niños, nos educó la tele, ¿no? Y aparte que nos educó la tele, pues nos educó específicamente Televisa, ¿no? Y en ese sentido tenía un gran contrapeso, aparte de que era la dogmatización por parte de la televisora única. También se daba espacios de conocimiento general que no afectara directamente a la imagen de la televisora, ¿no? Pero entonces sí había muchos que veías programas que transmitían a grandes discursos o entrevistas a filósofos de la época en el Canal 2 o en el Canal 4, Cosmos, programas así que eran de bagaje cultural muy amplio.
Y dentro de todo eso había muchos que hablaban sobre política, ¿no? Y entonces me llamaba la atención la comunicación, me llamaba la atención estos temas de política, entonces fueron dos coincidencias. Y cuando estaba terminando la prepa, venía la necesidad de escoger la carrera, ¿no? Y entonces pensé comunicación, ciencia política, administración pública, bueno, ¿cuál sería la opción? Entonces ahí ya fue un poquito de ejercicio más amplio, qué es lo que quieres, a qué te quieres dedicar, y entonces fue que la elección de administración pública y ciencias políticas fue, digamos, la más acertada a lo que yo pensaba en un futuro para mí, ¿no? Y ya se puede hacer dentro de la ciencia política y la administración pública, se puede hacer también comunicación, entonces dije, al final y al cabo, pues ya sería ganar, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que por eso. Nos comentabas hace rato que trabajaste en el Senado de la República. ¿Qué funciones desempeñabas? Bueno, en ese entonces me tocó trabajar bajo la invitación de la senadora Alejandra Barrales, tener varios temas en específico. Ella era una entusiasta del tema de defensa de las mujeres, tema de transparencia, el tema de educación. Ella fue secretaria de Educación de la Ciudad de México, entonces básicamente esos temas eran sobre los que se trabajaba especialmente en el Senado, ¿no? Ella venía de un proceso en el que había dejado el Senado para irse al gobierno de la Ciudad de México. En ese proceso deja todas sus comisiones. Cuando se reintegra, las comisiones que tenía era educación, era no recuerdo cuáles otras dos tenía, pero son temas que le interesaban mucho. Entonces básicamente nos reincorporamos a trabajar sobre temas de educación, temas de derechos de las mujeres y temas de los derechos de los niños. Entonces con eso estábamos trabajando en ese entonces. ¿Y qué diferencia nos podrías decir que hay entre tu trabajo en el Senado y tu trabajo aquí en el Congreso? Bueno, ahí era asesor, ahora soy secretario técnico, es una gran diferencia. Eso para empezar, ¿no? Pero el proceso teóricamente es el mismo, ¿no? Pero la cuestión de que sean tan pocos legisladores en el caso del Congreso de Morelos, abre una situación de liderazgos muy marcados, ¿no? En el Senado, como en el Congreso de la Unión, el número tan amplio de diputados, el número tan grande de senadores, de diputados, y la conformación específica de los bloques hace que el trabajo sea muy vertical, ¿no? Entonces también el trabajo político es una parte, pero el trabajo técnico, legislativo, se mantienen muy separados. Entonces el respeto a cada una de las esferas es una premisa que todos respetan, más allá del trabajo político, la continuidad del trabajo legislativo y de la técnica legislativa es una básica que todos cumplen y que nadie se sale de ella. Entonces en ese sentido es, digamos, la pequeña gran diferencia, ¿no? Aquí al ser el número no tan grande, entonces esas líneas tan delgadas tienden a difuminarse en cierto momento, y entonces sí, es un poquito más complicado, pero todo tiene su chiste y a todo se acostumbra uno, menos a dejar de comer. Entonces eso es, todos son retos, todos son cuestiones diferentes, y a todo hay que encontrarle el modo, porque de todos modos, sea uno mejor que otro, o sea uno más interesante que otro, cada uno tiene su encanto. Y una vez una persona más sabia que yo me dijo: si estás pensando todo el tiempo en hacer lo que te gusta, vas a crecer como una persona frustrada. Entonces mejor aprende a amar lo que haces en vez de estar pensando en hacer lo que amas. Entonces esas son unas cosas de las que uno tiene que irse acostumbrando y tiene que irle dando fluidez a su vida, porque si uno deja de transitar y de fluir en concordancia con su alrededor, siempre va a estar chocando y siempre va a estar pensando en todo lo que no hace bien, en vez de estarse fijando en la posibilidad de lo que puede construir. Secretario, llegas al Congreso de Morelos y a la Comisión de Transparencia, Protección de Datos y Anticorrupción, que por lo que nos has platicado es un tema que ya conocías, ¿no? Un poquito, ya sabías más o menos de qué iba este asunto. Sí. Bueno, no sé si vale la pena hacer una pregunta para, digamos, empezar con esta plática.
Cuando de repente en los albores de lo que llamamos ahora la cultura de transparencia, en los finales de la década de los 90, principios de los 2000, pues surge este boom, ¿no? Consolidado con una Secretaría de Estado, especialista en tratar estos temas. Pero la pregunta valdría la pena hacerla, ¿no? ¿Qué surge primero? ¿La transparencia es una necesidad ciudadana o es una obligación estatal? Porque venimos de una crisis de un sistema político que estaba ya decadente. Un priismo de más de 70 años, un panismo que no se consolidaba, pero había una necesidad de legitimar a los estados. Entonces, de verdad era una necesidad ciudadana que hiciéramos toda una estructura para transparentar lo que es obligación del gobierno. No es que tengamos que estarlo correteando, pero bueno, ya existe, ¿no? Y entonces en este mismo sentido de que ya existe la transparencia, pues hay que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones más importantes. ¿Qué se hace? ¿Por qué se hace? Y lo más importante, ¿cómo se hace? Porque no simplemente empezar a subir información para que todo el mundo pueda tenerla, o no simplemente es empezar a hacer solicitudes de información a diestra y siniestra y entonces entorpecer la función del Estado, porque nos vamos a ocupar 800 personas a estar contestando solicitudes de información y tengamos a 2 personas trabajando en las cuestiones sustantivas del Estado, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son estas herramientas, cómo hacerlo funcionar de manera prudente y que el marco institucional sea congruente con las capacidades de cada uno de los estados. Ese es un ejercicio responsable de transparencia. Si les parece, hacemos una pausa y al regresar seguimos platicando de este trabajo importante en la comisión y bueno, de todo el trabajo que se está desarrollando en el Congreso. Perfecto. Vamos a la pausa y regresamos. En Parlamento 55 Regresamos. Las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia. Por eso etiquetamos 1,082 millones de pesos a la Fiscalía General del Estado, 290 millones más que el año anterior, para la investigación y persecución del delito, la contratación de personal especializado y adquisición de tecnología de punta. Fortalecemos la inversión en seguridad para que no haya más pretextos. Morelos merece resultados. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia. Por eso etiquetamos 1,660 millones de pesos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 541 millones más que el año anterior, que se aplicarán en la compra de patrullas, cámaras de videovigilancia y prevención social de la violencia. Fortalecemos la inversión en seguridad para que no haya más pretextos. Morelos merece resultados. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. En Parlamento 55 continuamos. Pues seguimos aquí con nuestro invitado y vamos a seguir platicando acerca de esta comisión, de cuál eres secretario técnico. Si nos pudieras explicar un poco acerca de las tareas que tiene que realizar esta comisión. Ok, primero sí, encantado de continuar, me la estoy pasando muy bien. Y bueno, ok, hay una situación y que desde afuera yo creo que no lo están percibiendo bien. La Comisión de Transparencia no se dedica directamente a transparentar al Congreso. Para eso hay una unidad dentro del órgano administrativo del Congreso que es la unidad de transparencia y es la que se dedica a ver los temas de presupuesto, ver los temas de operación, ver los temas de las juntas de trabajo, todo eso es la que se dedica. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque dentro de los muchos requerimientos de información que llegan a la Comisión de Transparencia, llegan sobre el funcionamiento del Congreso y como tal, esta comisión no se encarga de hacer eso, ¿no? Es básicamente un tema de desconocimiento, pero claro, la gente no está obligada a saber todo eso. Entonces lo que contestas es, sí vemos temas de transparencia, pero no ese tipo de transparencia. Lo que hace la comisión es generar condiciones para que el sistema institucional de transparencia funcione de la manera correcta o en los términos que se necesita. ¿Qué es esto? Tenemos un sistema estatal anticorrupción y un sistema estatal de transparencia, en los cuales esas son las competencias que tiene la comisión, ver que esto funcione de la mejor
forma posible, además de las leyes primarias y secundarias del Estado, en las cuales si hay una modificación, una adecuación a nivel federal, pues que se hagan las adecuaciones pertinentes para que los sistemas y las instituciones y las leyes locales no vayan tengan una dirección diferente a lo que se tiene en términos nacionales, ¿no? Eso es la labor principal de la Comisión de Transparencia, protección de datos personales y anticorrupción. Sí, aparte para títulos monumentales y títulos nobiliarios que le pusieron, que también uno de los grandes proyectos será cambiarle el nombre, porque no es yo creo, de hacer la cuestión de que como secretario técnico, de ser situación que lo aprueben o no los diputados, anticorrupción no es el término correcto, tiene que ser combate a la corrupción, porque la anticorrupción es generar anticorrupción. Pues, esa es una cuestión de conceptos que ya es muy complicado y que también es muy importante. Ha habido varios movimientos de transparencia y de combate a la corrupción. Estamos, creo que, si mal no recuerdo, ya en la 5ª generación de leyes de transparencia. El INAI ha hecho diferentes foros. Hay una Semana Nacional de la Transparencia en la cual se van discutiendo cómo han sido los avances en función de mejorar todas estas leyes de transparencia. Ya la transparencia no es la exigencia que se tiene que hacer por parte de la ciudadanía para todo el tiempo estar pidiendo información. Ya es una generación más avanzada donde estamos en una transparencia proactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que generar situaciones de cultura de la transparencia en la cual ya no sea una obligación, sino sea un movimiento natural. No tengas la necesidad de pedir la información, sino que la información esté tan accesible porque la gente está dispuesta a entregarla de manera permanente o en su ejercicio diario. Cuando uno termina de hacer un presupuesto o ejercer un gasto, de la manera natural que sea inmediatamente a la par de que estás haciendo todos esos procesos ejecutivos, sea tan fácil subir una información o sea tan fácil generar formatos o plataformas en las cuales por medio de una asimilación de información que sea igual, estándares de información, que al momento en que terminas tu proceso inmediatamente puedes hacer el clic o hacer la transferencia de la información de tal forma que no te obligue un desgaste. Eso es una transparencia proactiva, es una transparencia que va generando condiciones de equidad y de acceso en las cuales todas las personas servidoras públicas no tengan ese desgaste de cumplir con esta necesidad ciudadana de satisfacer su necesidad de información, o que terminemos con la opacidad. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que van lacerando la imagen de los políticos? La opacidad. Uno no sabe qué es lo que hace un político porque ni siquiera sabe qué se dedica un político, ¿no? Una de las grandes teorías de ciencia política se basa en la profesionalidad de los servidores públicos o de los políticos. Tiene que haber políticos profesionales para que la demás gente se ocupe de hacer una vida comercial, una vida social, una vida en comunidad. Tiene que existir esta esfera que se llamen los políticos y que sean profesionales. Y para que un político profesional pueda cumplir con la necesidad de generar las condiciones del manejo del poder a partir de diferentes estratos, diferentes condiciones económicas, diferentes condiciones sociales que sean capaces de converger en un mismo camino para que se solucionen las diferencias de manera política, pues tiene que ser unas condiciones en las cuales estos políticos tengan sueldos dignos, pero además de que sean transparentes y que la gente sepa a qué se dedica. Si yo a un político como, no sé, como Lala, por ejemplo, una empresa, me interesa que la leche se convierta en un alimento de primera necesidad y que se le bajen los impuestos, ¿no? Pero yo como granjero, como una persona de la tierra, me interesa también que haya las condiciones para que mi producto se le venda a la comunidad y se les adora de la mejor manera. Entonces, cada uno tiene, aunque el mismo objetivo final, diferente forma de llegar al mismo. Y tiene que tener acceso a que una persona se le represente. Puede ser un político, puede ser un consultor, puede ser muchas, pero sí tienen que ser profesionales de la gestión de la información y del poder. Entonces, en ese sentido, es importante que este proceso transparentador
va a dar las herramientas, va a dar la situación para que la gente recupere la confianza en los políticos y sean legítimos voces del pueblo o voces de ciertos intereses que también son buenos para las comunidades, son buenos para generar condiciones de comunidad. Eso básicamente es una de las grandes herramientas y una de las grandes necesidades que tiene que satisfacer la transparencia. Y si bien ya lo mencionas, este trabajo que se está haciendo desde el ámbito legislativo, ¿no? O desde la construcción de las leyes para facilitar este acceso a la información, ¿cómo se ve desde este ámbito el actuar o la facilidad o la capacidad o capacitación que tienen los ciudadanos para acceder a la información? Ok. Sí, la pregunta del millón. Uno de los grandes problemas que enfrentó la transparencia fue que, voy a decir algo, espero que no me linchen mis compañeros, entre abogados te veas, ¿no? Entonces, los que hacen las leyes, los que hacen estos reglamentos son abogados, ¿no? Entonces, una de las condiciones de la transparencia es que la accesibilidad también implica que sea, voy a decirlo en un término bastante coloquial, que sea vulgar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a mí me interesa solicitar una información, no tenga estas trabas legaloides para solicitarla, ¿no? Que según el artículo tal, hago una petición de y lo que necesito es esto. Y que la facilidad sea, necesito el presupuesto que se gastó Jorge Ramírez de 2014 a 2015. Eso es lo que necesito saber. ¿Para qué lo quieres saber? Yo no necesito saber. No tiene mayor alcance que ese, ¿no? ¿Para qué? Bueno, cada quien es responsable del uso de la información que haga y eso es otra de las premisas de la transparencia, ¿no? La información es genérica y cómo se utilice ya es cuestión de los particulares en función de que la información se reparte igual y es única, ¿no? Entonces eso es otro principio de transparencia también, que cuando compartas una información, la que me pide Andrés en Tijuana sea la misma que le voy a compartir a Jorge en Mérida, o que puede ser que me la solicite Eduardo, que está viviendo en Madrid porque está haciendo su posgrado, ¿no? Entonces esa información tiene que ser, ir en la misma vertiente y tiene que ser siempre igual. Es una de las características de la transparencia, generar información estandarizada y que cumpla con las necesidades de información. Entonces, cuando la pregunta es, ¿de qué sirve la transparencia para los ciudadanos? ¿No? ¿Son los ciudadanos capaces de pedir información? ¿El ciudadano entiende lo que es la transparencia? O al fin y al cabo, ¿qué tan útil es a un ciudadano que un gobierno sea transparente, no? Por ejemplo, estamos en la cabina de una escuela para hacer este proyecto, ¿no? Pues una persona podría preguntar, ¿cuánto se gasta el instituto en hacer este procedimiento? Bueno, ¿se puede medir los resultados de esto? Claro que se puede medir. Todo se puede medir en función de generar condiciones de políticas públicas y de satisfacer la necesidad de información tanto del servidor público, porque también entre servidores públicos nos solicitamos información, tanto para instituciones, tanto para el ciudadano. Todo se puede medir y todo tiene resultados y todo tiene impacto, que es una de las grandes deudas que se tiene con el tema de transparencia y el siguiente paso de la transparencia, que es la rendición de cuentas. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque ¿para qué queremos tanta información? Si después de, que es uno de los grandes argumentos de por qué se creó, si después de 70 años de opacidad, nosotros queríamos saber en qué se gastaba el dinero, o quién lo gastaba, o para qué lo gastaba, ¿no? Decían nuestros abuelos, de la mayoría que teníamos: ay, mijito, es que el PRI construyó México. No importa cómo, pero caía, ¿no? Y entonces el PRI era genial. Se robaban todo, se jalaban todo, pero México crecía, ¿no? Una interpretación muy acotada e insuficiente, pero a las nuevas generaciones, con una revolución educativa, con más acceso a la información, con muchas situaciones, ya no era suficiente eso. Ok, el PRI, sabemos que el PRI es corrupto, pero ¿por qué lo sabemos? Bueno, solicité esta información y no me la dijeron, entonces es una afirmativa ficta, ¿no? Si no me dices en qué te estás gastando el dinero, quiere decir que te lo estás robando. Fue el silogismo lógico que hizo la generación del cambio, ¿no? Ok, si no me contestas en qué te lo gastas, quiere decir que te lo estás robando. No me estoy robando, mira, aquí están las facturas,
Sí, pero estas facturas son más falsas que un billete de 3 pesos. ¿Qué pasó? Yo lo que quiero es información de calidad. Ah, bueno, aquí te va esta factura y todo tachado, tac, 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 porque es información clasificada. No, o sea, tampoco se trata de eso. Necesito calidad de información para poder hacer un diagnóstico de lo que estás haciendo. Entonces, todas estas vertientes de que das un paso y retrocedes 4, das otro paso y retrocedes 3. Entonces, toda esta evolución de cómo han sido las políticas de transparencia o cómo se han ido generando las condiciones para solicitar la transparencia, para que los gobiernos sean más transparentes, para que la ciudadanía sea capaz de solicitar información. Todo esto ha sido una lucha que ha ido evolucionando primero con el IFAI, luego ahora con el INAI. Se incluyó al INAI, se le endilgó el niño de los datos personales, cuando de repente todo el mundo se dio cuenta de que éramos transparentes y teníamos en plataformas electrónicas los datos de todos, ¿no? Nos dimos cuenta de que nos espiaban nuestros gobiernos. Ay, hello. Bueno, sí nos espiaban desde antes de que existiera transparencia, ¿no? Pero ya así de, por Dios, ¿quién me defiende, no? El INAI. Ah, bueno, INAI, defiéndeme de mis datos personales porque yo no quiero que todo el mundo sepa, porque a alguien se le puede ocurrir preguntar, oye, ¿y qué hace Joel Capello en sus ratos libres? Ah, bueno, no sé, pero fíjate que se gasta esto. Y te Jesús, no, por favor, que no digan en qué me estoy gastando mi dinero, ¿no? Entonces te das cuenta de que surgen nuevos derechos y nuevas obligaciones conforme vas pidiendo información. Derecho a la secrecía, pero también derecho a la publicidad. Una máxima publicidad por parte de los estados, pero una máxima seguridad para los ciudadanos. Los ciudadanos no tienen que ser parte de este ejercicio transparentador, porque los ciudadanos es una esfera totalmente diferente. Entonces caímos en la discusión de la esfera de lo público y lo privado, ¿no? ¿Qué es tan público y qué es tan privado? Si yo, como privado, me inserto en la vida pública, ¿dejo de ser privado o me vuelvo público? ¿No? ¿Es un personaje o es mi vida privada? La parte de mi vida privada tiene que estar involucrada en la parte pública. Entonces entramos en ese proceso que también la transparencia nos obligó a replantearnos esa escena a partir de los nuevos retos y los nuevos derechos que estamos viéndonos obligados a respetar y a procurar, ¿no? Entonces los ciudadanos son esta parte que está constantemente en la negociación de los que ejercen este desarrollo de transparencia. Sí lo son, pero también es la cuestión garantizar la mayor cantidad de derechos y respeto a sus derechos para que el ejercicio de transparencia beneficie tanto a ciudadanos como a públicos. Entonces, más o menos. Y cuéntanos un poquito acerca de cuáles son estos próximos proyectos que tienes desde la comisión. Bueno, en el estado de Morelos hay una deuda que se debe de cumplir hacia el sistema estatal anticorrupción, porque hay un rezago histórico en satisfacerlo, ¿no? En su momento el sistema fue uno de los más avanzados y modernos, digamos institucionalmente. El sistema legal institucional de Morelos fue de vanguardia en su momento. Bueno, hay un gran reto para que se mantenga así, ¿no? Hay que hacer modernizaciones, hay que hacer actualizaciones, hay espacios que hay que buscar modernizar sus capacidades, buscar que cumplan con la necesidad de satisfacer todos estos procesos de combate a la corrupción. Entonces sí, el reto es grande, los compromisos mayores, y eso hay que procurar que salga de la mejor manera, porque a diferencia de otras instancias en lo que se refiere al trato de la transparencia, no son decisiones únicas ni del Congreso ni del Ejecutivo. Tiene que venir un colegiado ciudadano, que es otra de las cuestiones que a la transparencia le ha nutrido y le ha ayudado a crecer. La ciudadanización de satisfacer la información ha ayudado a que las condiciones de transparencia siempre estén, que sean pro derecho, ¿no? Nunca va a ser retroactivo, siempre va a ser progresivo. Entonces, si ya tengo ciertos derechos de transparencia, nunca voy a tener menos de las que ya tengo en este momento. Siempre voy a tener la capacidad de solicitar más y de ir creciendo. Y estas igual situaciones también se dan para la sociedad civil. ¿Qué quiere decir esto? A lo largo de muchos años, los grandes luchadores por la transparencia fueron organizaciones civiles, Mexicanos contra la Corrupción, el Consejo Nacional de la Competitividad, las escuelas, la Escuela de Gobierno del TEC en la Ciudad de México, la Facultad de Ciencia Política del ITAM,
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, han sido grandes luchadores por estos procesos transparentadores, ¿no? Y tomaron la bandera por generar las condiciones de transparencia, ¿no? Entonces también había que generar condiciones para que ellos no se vieran desprotegidos. La sociedad civil tuviera también las condiciones para mantener esta lucha y esta vanguardia por los derechos de transparencia, por generar condiciones para que la transparencia no fuese captada exclusivamente por el gobierno y que se fuese abriendo y que fuese capaz de generar condiciones para generar gente profesionalizada que fuera capaz de garantizar la transparencia a futuro. Entonces se crearon en todas las instancias gubernamentales áreas de transparencia. En todas las empresas públicas que tuvieran relación con gobierno, que contrataran, se crearon áreas específicas para el trato de la información y generar políticas de transparencia hacia el interior de las empresas privadas. Entonces todo esto generó un gran mercado y digamos que una nueva área de especialidad en función de lo que pues fue una necesidad ciudadana o una necesidad pública, pero la transparencia generó todo un nuevo espectro de profesionales, de estudiosos, de técnicos, de todo, ¿no? Entonces tenemos transparentólogos muy profesionales en México, en Estados Unidos, en Europa, tenemos especialistas del servicio público y administradores que tienen la única misión de generar condiciones de que la información salga bajo los estándares necesarios para que la información sea digerible y sea entendible por la mayoría de la gente. Entonces, todo esto son parte de los grandes retos que se tienen no solamente en el Congreso de Morelos, sino que se tiene en todos los congresos locales y en el Congreso federal. Eso es, digamos que, en esencia, el compromiso que se tiene por parte de la comisión, ¿no? Como ya lo mencionabas, en un inicio, sí, cuando se dio todo este movimiento para la transparencia y protección de datos y demás, la legislación de Morelos pues fue una de las primeras y de las más modernas, de las más completas, ¿no? que se logró concretar, y precisamente de aquellos inicios a la fecha, ¿qué tanto hemos avanzado en ese tema, tanto legislativamente como en el área o en la esfera gubernamental? Mira, cuando tomamos esta comisión, había ya cierto rezago, ¿no? El ejecutivo anterior tenía una fobia grande hacia la transparencia, ¿no? Se distinguió por la gran opacidad de su gobierno. El actual y manteniendo las respectivas autonomías de cada uno de ellos, igual no es gran fan de la transparencia, pero el tema es garantizar que un Estado siga siendo moderno y vanguardista. Implica demasiados, no gastos, sino demasiada voluntad política. Entonces, no sé si recuerden, la legislatura anterior tuvo una serie de conflictos bastante grandes, así como esta, ¿no? Entonces, las condiciones políticas, más allá de que sean las óptimas para generar las condiciones de transparencia, no tiene por qué verse reflejado en la comisión. Entonces, uno de los grandes retos para que esta comisión siga trabajando y siga funcionando de la mejor manera es mantener armonizada las leyes referentes a transparencia y a protección de datos, y con eso garantizar el combate a la corrupción. Para garantizar el combate a la corrupción, uno de los grandes temas es después de la transparencia viene la rendición de cuentas. Entonces, para que se tenga un proceso garante de transparencia y el subsecuente de rendición de cuentas, no solamente se debe garantizar las leyes de transparencia, sino generar las condiciones para que las fiscalías tengan los elementos necesarios para dar seguimiento y perseguir a los
a las personas que cometan delitos de corrupción. Entonces, ese es otro de los compromisos que se debe de tener siempre presente cuando se habla de transparencia y cuando se habla de anticorrupción o combate a la corrupción. Entonces, en ese sentido, es un trabajo paralelo en el cual se está trabajando por garantizar la cultura de la transparencia, por garantizar que las herramientas sean precisas para que se tenga como garantía el derecho a la información, para que se tenga garantía en que los procesos van a ser transparentes, las convocatorias van a ser delineadas de acuerdo a la ley, las licitaciones serán en procesos justos de libre competencia, de acceso a la información, de equidad. Eso es transparencia, pero después de eso se tiene que tener el compromiso y darle dientes y darle garras a estas fiscalías, a estos procedimientos, para que una vez que se tienen las reglas claras del juego, quien no las cumpla o quien esté de manera intencionada violentándolas, sea castigado de manera pertinente y con los alcances necesarios. Porque otro de los temas grandes es que parece que las personas que son perseguidas o castigadas por corrupción es un delito chiquito, ¿no? Entonces no importa. Entonces se avientan una suspensión administrativa de 1 año, pues que le sabe a nada, ¿no? Y ese es el gran reto con la ciudadanía, que dicen, bueno, esta persona es corrupta y sigue siendo parte de los gobiernos, o sigue siendo... ¿Por qué? Si hace 3 meses salió en el periódico que era corrupto, ¿no? Regresa. ¿Cuál es la verdadera intención de todo esto? Bueno, tenemos que generar las condiciones para que esas personas sean, en términos de los jóvenes ahora, baneadas, sean canceladas, no sé cómo decirlo. Y espero no amanecer en un canal después, porque estas personas tienen que terminar sus carreras políticas. Sí, claro. Estamos en un país de 130 millones de personas. No puede ser que no seamos capaces de escoger 30,000 personas que sean capaces de dirigir los gobiernos y que no tengan una cola gigante de 3 metros que les pisen. No puede ser que vivamos en esas condiciones. O sea, ¿tienen que ser siempre los mismos? No. Hay escuelas como esta, hay escuelas como la UNAM, hay escuelas como el Politécnico, hay escuelas como la Universidad del Valle de México, un montón de escuelas que todo el tiempo están generando capital intelectual y que lo están generando con las mejores condiciones éticas y de trabajo. La cultura del mérito tiene que satisfacer todas estas necesidades para que no estemos inmersos en un sistema corrupto del clientelismo o del favoritismo, del nepotismo, en el cual tú llegas o yo no impido que llegues porque después me vas a favorecer. Eso es un sistema transparentador. La persona que acepta un puesto para el que no está capacitado, ese es un acto de corrupción. Eso es corrupción. Y la gente lo está constantemente solapando porque no lo entiende, porque todo el tiempo estamos dispuestos a ceder algo porque no me quiten lo mío. Entonces, no es, como en algún momento dijo el presidente Peña Nieto, todos somos corruptos, porque no es una cuestión cultural, ¿no? Tenemos que asumir la responsabilidad, no solamente de portarnos bien, sino de levantar la mano para señalar al que no lo está haciendo. Entonces, y de tener la calidad moral, ¿no? Es correcto. Y porque no lo digo yo, lo dice la ley. No es que estás loco, tú ocúpate lo tuyo. No. Yo no ocupo de lo mío. Aquí está la ley. Tú no eres intocable por la ley. Todos lo somos. Las leyes son generales para que se obedezcan de tal forma en la cual protejamos al indefenso o protejamos el interés de todos. Cuando alguien se roba un peso, ese peso era para atender a 30,000. No importa que solo sea un peso. Es igual de grave. Entonces, y no están asumiendo sus responsabilidades de los actos y la responsabilidad sobre hacer el señalamiento de los actos de corrupción. Pero ese es otro tema con el que se podría platicar después. Pues mira, eso nos da pie para hacerte la invitación a acompañarnos en cualquier otro momento. Y si en alguna ocasión nos quieres acompañar a conducir uno de estos capítulos, también eres bienvenido. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias, porque estos temas son importantes y, como lo decíamos al principio, y en este caso, ¿no?, de la transparencia, a veces la gente no está enterada de lo que realiza sus autoridades, ¿no? No nada más lo digamos en el caso de los diputados,
del caso del Congreso en general, porque como lo decía, no es nada más el diputado el que trabaja en el Congreso, no hay un cuerpo atrás de ellos que se dedica a hacer muchas otras cosas, investigación, a preparar las iniciativas, a preparar los presupuestos, a trabajar en general, y a veces la gente no sabe, en parte sí, porque no le interesa a mucha, no ha buscado cómo empaparse de esta información, pero en parte también porque a veces las autoridades pues no han encontrado, no han querido buscar más en los canales para llegar a la sociedad y a que los ciudadanos estén enterados, ¿no? Sí, no es que la gente no le interese saber en qué se gasta la lana. Sí, no. A la gente está preocupada por otras cosas, y una vez el doctor Fernando Pérez Correa, que fue subsecretario de Gobernación y fue director de la Facultad de Ciencias Políticas, dijo: México es perfecto para un sistema político que no va a entrar en crisis. México lo que hace de manera permanente genera los satisfactores mínimos para que la gente, una, no tenga tiempo de pensar en la política, y dos, no sufra de hambre, porque la hambre te obliga a buscar otros espacios. Entonces, el análisis que hacía el doctor Pérez Correa, que era muy simple, ¿no? Decía: mientras no tengan tiempo de buscar, no van a tener un problema de una rebeldía, una revolución. Pero también tienen otra cosa: constantemente tienen fe en que van a salir de su situación. Cuando a la gente le quitas la fe, ese tema aspiracional, ahí sí lo frustras y vas a encontrarte con el gigante dormido, ¿no? Y cuando la frustración llega a tal punto en la cual, que es otro tema con la transparencia que se usa mal, ¿no? Constantemente estás evidenciando al otro. Aquel es un traidor porque votó esto en contra, o aquel es otro traidor porque se robó tanto, o aquel es otra persona que es cuando constantemente estás llevando el tema a la confrontación a través de la información, que cada quien sabe, la información es poder y se usa como a quien le conviene, ¿no? Y es otro de los grandes riesgos de la transparencia. Pero cuando constantemente estás saturando de información que no es capaz de asimilar, porque es otra cosa, podemos tener toda la información del mundo, pero si no sabes para qué sirve, la entiendes como Dios te da a entender, ¿no? Y por lo general tendemos a pensar en lo malo. Entonces, y no es que todos seamos santos ni nada por el estilo, pero cuando la información, como dicen muchas veces, se maneja de manera facciosa, pues vas a obtener resultados facciosos, ¿no? En los cuales generas encono, porque eso quiere decir manejar la información facciosa, ¿no? Manejar la información para que no sea agradable. Entonces eso vas a generar, eso vas a obtener de manera permanente. Y cuando sumas un sistema de pobreza, un sistema de desigualdades, un sistema constantemente competitivo que te está orillando a que tú no tengas esa capacidad de libre raciocinio por tus carencias, entonces vas a encontrar estos sistemas de frustración y estos sistemas violentos que se van a convertir en este gran potenciador de movimientos sociales, ¿no? Entonces, hay todos sus asegúnes en el manejo de la información y de qué tipo de información, ¿no? Entonces, sin duda, como tú lo mencionas, tenemos un gran trabajo en materia de transparencia y sobre todo de darla a conocer, ¿no? Porque como tú dices, tenemos la información, ya logramos que nos dé la información, pero ahora, ¿qué hacemos con eso? Uno de los grandes compromisos de los transparentólogos y de los gestores de la información es que esta información sea no me gusta decirlo en términos de los teóricos, ¿no? Pero que sea de alcance público. No tendría que ser en ese sentido, más bien que sea que satisfaga la necesidad de la información, porque igual puedes subir, y como pasan muchas veces, y lo hemos visto con diferentes políticos que dan declaraciones, me están acusando de que hace 8 años violé la ley presupuestal de tal secretaría. ¿Por qué me estás acusando ahorita si desde hace 8 años está en la plataforma de transparencia, no? O sea, yo cumplí con los términos, yo cumplí mi responsabilidad de entrega de la información. Estaba ahí, que ni la autoridad ni la sociedad se hayan dado cuenta. Pues, ¿qué crees? Ese delito ya prescribió. O sea, ¿por qué ahora me linchas públicamente? Bueno, eso es otro de los grandes temas de responsabilidad. Que la gente se entere de quién es el que hace y quién es el que deshace. Entonces, en ese sentido, híjole, es una cuestión ética el manejo de la información.
¿no? ¿Quiénes son las personas preparadas para ser los administradores de esa información? ¿Quiénes son los gestores prudentes de esa información? Una plataforma como tal no analiza una información, ¿no? Claro. Dice la ley, súbela. Te la da. No dice qué se hace con esa información, ¿no? Tenemos una deuda increíble porque la transparencia empezó al revés. La transparencia empezó con entregar todo. ¿Pero qué entregas y en qué condiciones? Lo primero que se debe haber hecho fue una ley de archivos para generar las condiciones de estándar de información. Y esa deuda la tenemos desde hace 20 años y apenas estamos con la primera generación de la ley de archivos, que va a generar un gasto impresionante a nivel nacional y que va a generar una confusión terrible para abogados, para actuarios, para politólogos, para administradores, para sociólogos, una crisis de la información terrible, porque vamos a tener que modificar nuestra idea, nuestro concepto de lo que es la información, porque los estándares de información van a cambiar en función de una ley de archivos que se tiene que adecuar a la modernidad, porque aparte, ya sí es tema personal, el que la hizo estaba pensando en la ley de archivos de hace 20 años, entonces vamos a empezar 30 pasos atrás, cuando ya las leyes las generaciones de transparencia llevamos como la 7ª, 8ª, 9ª, y apenas vamos a empezar con los archivos y entonces tenemos un delay terrible. No, pero bueno, no quiero espantarlos. Pero sí. Eso es otro Tan pesimistas. Eso también es otro tema. Pero bueno, esas son las cuestiones en las que tenemos que ir analizando cómo vamos a irlo enfrentando y cómo vamos a hacerlo más terso para que caiga blandito con la sociedad, ¿no? Y que se pueda entender y que no tenemos una crisis de identidad en donde todas las noches, en su caso personal, en la bañera así de no, por favor. Pero eso es otra cosa, ¿no? Sí, no. Pero bueno, ¿qué vienen retos muy importantes. Viene todo esto de el manejo de la información, la clasificación de información, la calidad de la información, que es otro de los grandes retos. Qué se entrega y cómo se entrega, sino que se entregue lo correcto, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son los grandes retos de la comunidad transparentóloga de IMIPE en el estado de Morelos, del Consejo Anticorrupción, de la Comisión Anticorrupción, de todas esas cuestiones, de todas esas interesados en la información. Ese es el reto para todos, no solamente para el legislativo. Pues grande. Es grande, ¿no? Y bueno, si te parece, ya un poquito para ir cerrando, aunque no quisiéramos, quisiéramos seguir platicando más de esta transparencia. Algo que les quieras decir a las personas que nos están escuchando. Que les quiera decir a la gente que nos está escuchando, que sea interés de la gente. No sé, el tema del legislativo y que lo han tratado ya en diferentes formas con diferentes diputados que han venido y con otros asesores que han venido, es una responsabilidad compartida, y yo creo que eso sí debemos de dejarlo claro para la gente que los escucha, que ojalá fuese todavía mayor de lo que ya tienen, y que podamos en este conjunto, tanto de la responsabilidad de los asesores como de los diputados, llevarles un poco de lo que es la cultura de la responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? La democracia en México estamos apenas arrancando, ¿no? Como tal, a pesar de que llevamos más de 100 años ejerciendo elecciones democráticas, de elecciones en las cuales después de una elección no ha habido un movimiento social importante en función del rechazo a los resultados de las elecciones, pero sí hay un desdén hacia la responsabilidad de la persona que ejerce el voto. ¿A qué me refiero con eso? Ya tenemos una segunda fase, y que también esto es un tema de transparencia, de la reelección de los legisladores, ¿no? Reelección de los alcaldes. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos evaluar al servidor público que está ejerciendo cierta tarea para la que fue escogido, ¿no? La responsabilidad sobre el ejercicio que haces sobre el voto es importante, y también el seguimiento que le hagas a la persona por la que votaste, ¿no? Tú eres corresponsable de a quién elegiste. Tú eres corresponsable del manejo que haga sobre ese poder que le diste. Entonces, ese también es un ejercicio de transparencia.
que las personas sean capaces de garantizar su trabajo, y entonces por ese mismo trabajo, eficiente o no, sea que obtengan el voto de las personas para que sea ratificado. Entonces, en ese sentido, esa sí sería una reflexión por la cual yo invitaría a la gente. Todos somos ciudadanos y todos valemos lo mismo. Entonces, démosle calidad a nuestro voto. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por esta plática de tu carrera en el Congreso, en el ámbito legislativo y de un poquito de tu vida personal. Ya esperemos sobre que todo haya por esta gran cátedra, ¿no? De transparencia. Es un vicio. Yo estuve dando clases como asistente de profesores mucho tiempo. Estuve en proyectos de investigación. Entonces, cada vez que te sentabas a platicar, sin querer, ya es un vicio. Te terminas dando clase. Ya terminas, sí, exacto. Exacto. Entonces, no lo puedo evitar. Pues muchas gracias también por esta plática, y de verdad está abierto el espacio para que nos vuelvas a acompañar. Muchas gracias. Gracias por aceptarnos la invitación. Gracias, Lixuli, por permitirme compartir el espacio con usted. Y pues bueno, este fue otro episodio más de Parlamento 55. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias por escucharnos. Parlamento 55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Hasta la próxima.